Quiero saludar a todas las personas que en esta hora están sintonizando la programación. Tenemos la posibilidad de encontrarnos una vez más en este espacio donde estamos compartiendo diferentes temas. A pesar de que estamos de noche, pueden ver a través de las ventanas que parecería que es pleno día. Sigue oscureciendo cada vez más tarde, pero aquí estamos y la idea es poder seguir todos los días que tenemos la posibilidad de encontrarnos a través de estos espacios de discipulados, donde lo que hacemos es compartir conceptos, pero conceptos espirituales. Y quiero continuar hablando de conceptos, con conceptos de economía, pero no la economía terrenal, no las finanzas de aquí abajo, sino más bien la economía del cielo. Y si nosotros somos capaces de traer y de atraer esa economía celestial y la aplicamos aquí, en la tierra, en los asuntos de esta tierra, sin ninguna duda que vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados. ¿Por qué? Porque son conceptos que tienen que ver con Dios. Fíjense que tanto los sistemas opuestos, financieros, económicos e incluso ideológicos, que se anteponen aquí en la tierra, tanto el capitalismo, el neoliberalismo, y del otro extremo el socialismo y un comunismo, también tal vez en el otro extremo, han fracasado, en el sentido de que en ambos sistemas hay pobreza. Y una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, sus hijos, con los creyentes, es terminar con la mentalidad de pobreza, anular el espíritu de pobreza que genera tanto daño y que incluso se pasa de generación a generación. Entonces, vamos a continuar hablando acerca de finanzas, pero finanzas celestiales, porque yo estoy seguro, no tengo ninguna duda, que la verdad no es lo que nosotros queremos oír. La verdad no es lo que nos han dicho o lo que nos han enseñado. La verdad es lo que está en la palabra de Dios, porque su palabra es verdad. Y justamente en la palabra nos encontramos con conceptos contundentes, que tal vez de un extremo o del otro pueden sonar confrontativos, difíciles de digerir, pero la verdad la tiene Dios y la ha dejado plasmada justamente en su palabra. Entonces yo creo que es importante que nosotros podamos avanzar en estos conceptos de finanzas, de economía, pero celestial. Y tu vida, sin ninguna duda, va a ser bendecida. Hay un pasaje que estoy recordando que me gustaría leerles, que tiene mucho que ver con esto. Está en Mateo capítulo 25, donde el Señor da una parábola. Se la conoce como hay una parábola que es de talentos y otra que es de minas, una especie de monedas. Pero dice allí en Mateo capítulo 25, vamos a leer el versículo 28. Este es un concepto contundente de parte del Señor y que es importante que nosotros lo tengamos presente cuando hablamos de economía del reino. Y también al hablar de economía del reino, una de las cosas que tenemos que tener presente también es sacar el concepto de dinero de nuestra cabecita. Es un complemento, es una parte, pero no gira alrededor del dinero, de un billete, de una moneda, sino que esto es más profundo porque tiene que ver con conceptos de producción. Lo que el Señor nos pide en su palabra y lo que tenemos que traer dentro de esos diseños es la capacidad de producir. Y en esta parábola, justamente les decía, Mateo capítulo 25, en el versículo 28, la conclusión de esta parábola es
quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Había uno que tenía uno solo y otro tenía 10. La orden fue: quítenle al que tiene uno y dénselo al que tiene 10. Antes de leer el versículo que sigue, ¿no parece injusto? Si lo analizamos con una mente racional, hasta suena injusto esto. Sin embargo, por eso tenemos que tener presente el concepto de producción. ¿Qué quiere decir Dios con esto? ¿A dónde nos conduce esto? El versículo que sigue dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque esto tiene que ver con premiar a aquel que produce, premiar a aquel que se esfuerza. Entonces, nuestra actitud en los asuntos del reino tienen que ver con producir. Y uno produce no de la nada, porque nosotros no somos creadores. Producimos a partir de una materia prima que nos es dada. Entre paréntesis, quiero también comentar algo. No podemos vivir esperando siempre que una autoridad, que un gobierno nos dé y nos dé y nos dé, porque eso lo que hace es esclavizarnos. El llamado de Dios y los conceptos financieros, económicos, a la manera del reino de Dios tienen que ver con producir. Nosotros hemos sido llamados a producir y por eso en el final de esta parábola vemos que se premia aquel que produjo con lo que le fue dado. Y a nosotros se nos ha dado, estoy hablando en el plano espiritual, se nos ha dado y mucho. Y al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Pero quiero avanzar con este tema y necesitamos ingresar en esos diseños que no son de aquí abajo. No tiene que ver con conceptos económicos de la tierra, pero cuando nosotros los traemos, eso trae bendición, sin ninguna duda. ¿Cómo podemos alcanzar esos diseños? Porque alguien dirá, bueno, ¿y cómo hago para incorporar esos diseños? Hay algo que es fundamental y tiene que ver con creer en el Señor. Lo dice la palabra. Crean en el Señor y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. No lo dice un hombre, eso lo dice el Señor. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, me parece que es el mismo versículo 20, permítanme buscarlos, porque esto tiene que ver con ingresar en los asuntos celestiales. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí hay una clave. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos estar plenamente convencidos que los principios de Dios se cumplen y no dejarnos llevar y arrastrar por las corrientes o las ideologías de este mundo, que muchas toman principios que están en la palabra. Principios que luego, si nos alcanza el tiempo, los podemos desarrollar. Pero a mí me interesa sobre todo en esta hora romper con algunas mentalidades que podemos haber heredado o tal vez nos hemos formado de esa manera, con una mentalidad de pobreza.
hablo con muchas personas que están atadas en el área financiera, están atadas en la economía, porque hay principios que no ponen en práctica. Estoy recordando cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, en ese pasaje, y si lo asociamos con esto, el único que lo podía resucitar, el único que tenía la capacidad para hacer eso, era el Señor Jesús. Sin embargo, Él da una orden luego que lo resucita. La orden tenía, aunque primero da otra orden también, y fue: quiten la piedra. Es decir, si Jesús iba a resucitar a Lázaro, ¿será que no tenía el poder para correr la piedra con solo mirarla? Claro que sí. Pero hay cosas que Él da orden para que las ejecutemos nosotros. Es decir, lo imposible lo hace Él. Pero hay cosas que son posibles y las tenemos que hacer nosotros. Y en los conceptos de finanzas celestiales hay cosas que las tenemos que activar nosotros. Cuando Jesús llega frente a la tumba, Él da la orden. Lo vamos a buscar en el Evangelio de Juan capítulo 11. Permítanme buscar cuando Él da la orden de quitar la piedra. Y eso produjo oposición. Como estoy seguro que mientras desarrollamos algunos conceptos de estos, se produce cierta oposición, porque algunos han sido estructurados de una manera y no se quieren mover de esa manera. Y fíjate lo que sucede, dice Juan capítulo 11, el versículo 39, Jesús dijo: quitad la piedra. Fue una orden bien contundente, y eso lo tenían que hacer los que estaban ahí. Es decir, eso no lo iba a hacer Él. Sin embargo, te decía que el quitar la piedra va a traer oposición en una mente, en un corazón, en un grupo, en una estructura. Cuando Jesús dijo quitar la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Señor, ¿acaso no sabes que al 4º día un cuerpo está en estado de descomposición? Esto tiene que ver con tener una estructura. Claro, ella tenía razón en eso. Pero si Jesús está diciendo quiten la piedra, tenemos que entender lo que, yo diría, lo que está debajo de la línea. Y debajo de la línea hay algo. Él nos está dando a entender un principio. Pero quiero seguir. Ella le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahora Él la va a enfocar en lo celestial. Él va a llevarla a Marta al plano espiritual. Le dice el versículo 40. Jesús le dijo entonces: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Pero oigan cómo salió: atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Es decir, Lázaro fue resucitado, pero necesitaba ser desatado. Jesús lo podría haber desatado. Sin embargo, Él hizo lo imposible. Y luego la orden fue: ahora desátenlo ustedes. Quítenle las vendas de los pies, quítenle las vendas de las manos, quítenle el sudario, que el sudario iba en la cabeza, donde le tapaba los oídos, los ojos, la boca. Hay personas que están estructuradas y bajo una influencia que no pueden avanzar. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las finanzas. ¿Por qué? Porque están atadas, porque están bajo una herencia o mentalidad, puede ser, de pobreza. Pero yo siento, y con toda humildad, que como un instrumento de Dios, como ministro del Señor, que Él ha dado la capacidad de equiparte
para que puedas ser un instrumento, para que puedas ser libre de cualquier sudario que te tenga todavía cautivo, de cualquier atadura que te tenga ligado. Entonces necesitamos avanzar en estos conceptos para que definitivamente se corten y se rompan las estructuras que nos tienen limitados. Esto es como, dice la palabra, que así como la luz del día va en aumento. Mira cómo dice Proverbios capítulo 4, te lo voy a leer, Proverbios capítulo 4, el versículo 18. A ver, aquí está. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nuestra revelación en estos asuntos debe ir en aumento, debe ir aumentando para terminar con la mentalidad de pobreza. No estoy hablando de que alguien no puede estar pasando una situación de crisis, de necesidad, de adversidad. Estoy yendo un poco más allá, a la mentalidad de pobreza, que en mi caso durante mucho tiempo me mantuvo cautivo, porque fue lo que en aquellos años, hace muchos años, dedicándome de lleno a las cosas del Señor, es como que el concepto era que había que despojarse de todo. Si alguien lo siente de esa manera, despojarse de todo lo que tiene que ver con economía, con recursos materiales, si alguien lo siente de esa manera, a modo de rema, a modo de algo personal, está bueno. Pero no se puede bajar ese concepto a todos, porque ahí se puede confundir. Y recuerden que el principio del Señor tiene que ver con producir. No estoy hablando de dinero ahora, sino con una manera de caminar, con una predisposición para actuar y también con una manera de mirar. Porque a mí me ha pasado también durante mucho tiempo mirar, y debo reconocerlo y debo admitirlo, mirar de una manera humanista. ¿Qué significa mirar de una manera humanista? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, donde el profeta Elías se encuentra con una viuda. Cuando él se encuentra con esta viuda, si él hubiese mirado esa situación con ojos humanistas, seguramente no hubiese hecho lo que hizo y no hubiese dicho lo que dijo. Pero él tenía una visión de las finanzas del cielo. Entonces, ¿y por qué hago esta aclaración? Porque con la mirada humana, la actitud de él hubiese parecido que era un aprovechador. Lo voy a buscar el pasaje, lo voy a leer también porque tiene que ver con esto, si bien no lo iba a tocar ahora. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, no es el 18, es en el 17. Dice el versículo, vamos a leer el 10. Entonces él, habla del profeta Elías, se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Pero el versículo que sigue, el 11, dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Era una viuda que no tenía nada. Por eso te digo que a simple vista parecería que él era un aprovechador, como alguien que está en esa situación. No solo le está pidiendo agua, sino que ahora le pide pan. Pero quiero enfocarme en la actitud de la viuda, en la respuesta de la mujer. ¿Saben cuál fue la respuesta? La primera respuesta de la mujer fue, no tengo pan cocido. Y el no tengo, de alguna manera, tiene que ver con una estructura y una mentalidad
de pobreza. Te lo voy a leer. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Quiero apuntar primero a la actitud de esta mujer. No tengo, pero tenía la materia prima. Es decir, no tenía el pan cocido, pero sí tenía un poquito de harina, sí tenía un poco de aceite. Cuando nosotros lo primero que hacemos es anteponer la postura, la frase o la mentalidad del no tengo, es como que estamos impidiendo el producir. Recuerden que los conceptos de economía a la manera del reino no tiene que ver con lo que tengo o dejo de tener, tiene que ver con la capacidad de producir. Esta mujer es como decimos nosotros, como que abrió el paraguas y lo primero que dijo fue, no tengo, pero tenía la materia prima. Y Elías, que como te decía antes, no miró la situación con ojos humanos, porque si no, no le hubiese dicho lo que ahora les quiero leer, el versículo que sigue. El versículo 13. Y este fue un conflicto que yo en el pasado tuve, y gracias a Dios el Señor me libró de mirar a la iglesia como si fuera una viuda pobre. Porque la iglesia que representa de alguna manera a esta mujer, a esta viuda de Sarepta, una iglesia que estaba atravesando por una crisis, sin embargo, no se daba cuenta de lo que tenía. Tenía la materia prima para producir. Tenía la promesa de Dios que la iba a sustentar. Dios lo estaba usando a Elías como la fuente para que esa mujer salga de la pobreza. Su situación es, estoy buscando 2 leños para calentar lo que tengo y dejarnos morir mi hijo y yo. Sin embargo, el Señor le envía allí un varón de Dios para bendecirla, para sustentarla, para prosperarla. Y este varón no la miró como una viuda pobre. La miró como alguien que Dios quería bendecir, prosperar. Y te lo voy a leer, fíjate cómo dice el versículo que sigue, sería el 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Díganme entre nosotros si esto no suena a una frase egoísta, si no suena con los ojos humanos como casi algo para darle un tirón de orejas a Elías, para decirle, pero Elías, ¿no te da vergüenza decirle a esta viuda que te haga a vos primero y que después se haga para ella y para su hijo, con el hambre que tiene, con la situación que está atravesando? Pero Elías estaba mirando con otros ojos. Y yo siento que es la manera en que Dios nos está enseñando o nos quiere enseñar a nosotros a mirar, porque esto depende de cada uno. Yo no estoy aquí para decirte cómo tenés que hacer las cosas, porque la palabra de Dios dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Puede ser que no estemos siendo edificados porque nos mantenemos en una estructura y en una mentalidad de pobreza. Elías dejó de mirar con los ojos terrenales, con los ojos del humanismo, con los ojos de la ideología, para mirar a través de los ojos de Dios. Y él sabía que era el instrumento
que Dios quería usar para sacar a esa viuda de la pobreza. Y por eso te decía antes que en mi caso me costó en un tiempo digerir estos conceptos, porque debo reconocer que durante muchos años yo miraba a la iglesia como la viuda pobre, incomprendida, desamparada, no tenida en cuenta. Yo dejé hace tiempo de mirar a la iglesia de esa manera. La iglesia es la amada del Señor. Y así como esta viuda encontró su posibilidad de terminar con esa estructura y esa mentalidad de pobreza, de la misma manera el Señor te está haciendo un llamado a empezar a mirar a través de los ojos de Dios, a pensar en la economía, no solo en otros programas seguramente hablaremos de lo que tiene que ver con generar recursos que tienen que ver con papel, con billetes, con monedas, porque esa es la consecuencia. Cuando hablamos de economía a la manera del reino, el dinero es un complemento, el dinero es una añadidura. Necesitamos fijar los conceptos celestiales que tienen que ver con poner a producir lo que se nos ha confiado. Porque uno no es pobre por lo que tiene o deja de tener, sino por la capacidad de producir. Y el Señor, a nosotros, a sus hijos, nos ha entregado riquezas. Pero nos ha alcanzado el tiempo. Hemos llegado al final hoy. Esto seguramente, y si Dios lo permite, lo vamos a continuar en el próximo programa. Espero que nos veamos.